Celebramos la vida de Madre Candelaria de San José, venezolana que nació el 11 de agosto de 1863 y muere el 31 de enero de 1940. Una mujer que desde su sencillez y entrega confiada a Dios, fundando la congregación que hoy se conoce como el nombre de Hermanas Carmelitas de Madre Candelaria, con su lema Dios es caridad, supo responder con firmeza al llamado que sintió en su corazón de servir a Dios con alegría en sus hermanos, especialmente en los más pobres y abandonados. Hoy nos unimos a ella en esta Eucaristía, pidiendo a Dios nos conceda seguir a Jesús a ejemplo de nuestra segunda beata venezolana. Celebremos, queridos hermanos, el ejemplo y la vida de esta gran mujer que supo responder al llamado de Dios. Y nos unimos espiritualmente a todas las hermanas que siguen su legado como hermanas carmelitas de la Madre Candelaria. Y oramos también para que tengan vocaciones suficientes para este camino, esta espiritualidad, y puedan responder a la atención de los más necesitados como lo hizo su fundadora. Saludamos a toda nuestra audiencia, escriban sus peticiones también hoy por la intercesión de esta mujer, la segunda beata venezolana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a servirnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de participar de este misterio santo, humildes ante Dios reconozcamos nuestras fallas, nuestros pecados y pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, de quien procede todos los bienes, atiende nuestras humildes súplicas por la intercesión de la Beata Candelaria de San José, y que siguiendo su ejemplo de atención a los enfermos y hermanos más necesitados, anhelemos las cosas buenas que tú nos inspiras y las llevemos a la práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a colocar al servicio de los hermanos los dones que hemos recibido. Así lo hace Pedro, quien con fe firme anuncia la buena nueva a este hombre que no tenía esperanza, y en nombre de Jesús le da una sanación no solo del cuerpo, sino que sana su alma. El Señor se muestra siempre en los sencillos y humildes. Con el Salmo glorifiquemos a Dios Padre, quien escucha siempre los anhelos de nuestro corazón. Pablo nos enseña que el amor es la fuente y raíz de todo, y que sin la caridad ninguna de nuestras obras es fecunda. Abramos nuestro corazón para acoger la palabra de Dios.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Bendigan al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Contempladlo y quedaréis radiante. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y Y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. De la carta a los Corintios. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que toca o unos platillos que resuenan. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, y aunque tenga tanta fe que traslade las montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque reparta todos mis bienes entre los pobres y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial. El amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal. El amor no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. El amor nunca falla. Desaparecerán las profecías, las lenguas cesarán y tendrá fin la ciencia. Nuestra ciencia es imperfecta e imperfecta también nuestra profecía. Cuando llegue lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a hombre, desaparecieron las cosas de niño. Ahora vemos cómo por medio de un espejo confusamente, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de una manera imperfecta, entonces conoceré de la misma manera que Dios me conoce a mí. 3 cosas hay que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de las 3 es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos sido enviados por Jesús a anunciar la buena nueva.
curando a los enfermos, no solo las heridas del cuerpo, sino sobre todo las heridas del alma. Como discípulos, debemos ser signos de la presencia del reino en nuestras vidas, como lo hizo la Madre Candelaria, quien vivió fiel al Evangelio, entregando su vida a hacer el bien a todos los que les rodeaban sin distinciones, buscando no solo salvar el cuerpo, sino salvar las almas. Escuchemos con atención el Evangelio según San Lucas. Canta, hermano, eleva tu voz, el mundo necesita un canto de amor. Ven conmigo, vamos a sembrar la palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar. Canta, hermano, eleva tu voz, el mundo necesita un canto de amor. Ven conmigo, vamos a sembrar la palabra de Dios que a mi pueblo ha de llegar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero les dijo: cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Le dijo Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos en el Señor, un evangelio hermoso en este contexto de la fiesta de la Beata Candelaria de San José, porque lo que Jesús enseña en el evangelio se concreta en la vida. El evangelio no es una letra muerta, ni todo acaba allí en lo que leemos y proclamamos, sino que se realiza en la historia y en los acontecimientos de la vida, que son acontecimientos de Dios. Cuando nosotros leemos la historia de salvación del Antiguo Testamento, vemos que es el transcurrir y el caminar de un pueblo, de personas concretas, con nombre, con apellido, con una realidad concreta. A Jesús le hacen una pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En palabras más cristianas, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la santidad? ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? Esa es una pregunta que de seguro todos los que queremos la salvación nos hacemos. Señor, ¿qué debo hacer yo si quiero llegar a la gloria celestial? Yo, por ejemplo, no me quiero quedar en el purgatorio. Y el infierno muchísimo menos, ¿no? Entonces, si yo no quiero ir allí, ¿qué debo hacer entonces para alcanzar esa gloria que Jesús promete?
El letrado le contesta a Jesús, que le dice: ¿qué está escrito en la ley? Se supone que tú eres especialista de la ley. ¿Qué dice ahí? Bueno, que ame al Señor con todo el corazón, con todo el alma y con todo el ser, y al prójimo como a mí mismo. Y Jesús le dijo: bien dicho, si cumples eso, tendrás la vida eterna. Fácil. Queremos llegar al cielo, ya Jesús nos dio la respuesta. Cumplamos los mandamientos, que Él nos los resume en dos: amar a Dios con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo. Pero él, el letrado, haciéndose el loco, porque no lo era, pero se hacía, le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, que era un gran pedagogo, le dijo: yo te lo voy a responder con una historia. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y lo molieron a palo unos ladrones. Y nosotros a veces nos quejamos que nos roban hoy en día en las camionetas, en los autobuses, ¿verdad?, en las calles, pero ya eso existía en el tiempo de Jesús. Mire, ahí habían una gente que eran unos malandros, que eran unos ladrones, que se ubicaban en ese camino que era peligroso y era solitario, y ese hombre cayó en manos de estos bandidos que no solamente lo robaron, sino que lo cayeron a golpe y lo dejaron ahí tirado en el camino. La gran cuestionante está en que esa persona herida y tirada al borde del camino recibe tres tipos de atenciones distintas. Primero pasa un sacerdote, pero lo vio y pasó de largo. No lo atendió. Ni siquiera se preocupó de saber quién era, o por lo menos, ¿no?, me imagino que iba al culto, qué sé yo. Eso nos dice que no podemos poner las obligaciones religiosas por encima del amor al prójimo, porque hay un pedido directo de Dios de preocuparnos por ese hermano que está en el camino, y hubiese sido mucho más religioso y mucho más de Dios haberlo atendido. Un levita, alguien que era como aquel con quien está dialogando Jesús, hizo lo mismo. Muy conocedor de la ley, muy sabiondo de lo que se debe tener claro para llegar al cielo, pero no lo practicó. Lo tenía aquí, en la cabeza, pero no lo tenía en el corazón. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Podemos volvernos muy teóricos, muy racionales, darle vueltas a las cosas con la cabeza, pero después no aplicarlas al corazón. Eso es un peligro. Porque la fe no es de aquí. La fe más bien es más de acá, del corazón. Y al final fue un samaritano, que eran enemigos históricos, que no se trataban los judíos con los samaritanos, pero un samaritano se comporta como prójimo. Lo carga, le cura las heridas y lo lleva al lugar donde pudo ser atendido y paga por él. O sea, se comportó como todo un servidor de Dios, como un enviado. Entonces, la pregunta queda respondida allí, pero Jesús también le hace otra pregunta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo? Y la palabra que utiliza el letrado es el que tuvo misericordia con él. Esta palabra que es tan utilizada hoy en día por el Papa Francisco, a cada rato la saca. La palabra misericordia, compadecerse. El que practicó la misericordia con él. Y le dijo Jesús: anda y haz tú lo mismo. Un mandato. Hoy esa última frase nos la dice es a nosotros. Anda y haz tú lo mismo. No dejes al hermano tirado ahí en el camino, sino si puedes echarle una mano, si puedes atenderlo, si puedes cuidarlo, hazlo. Esto que Jesús enseña a través de esta parábola lo hizo la Madre Candelaria de San José en un periodo muy difícil de la historia de Venezuela. Podríamos decir que más o menos sus primeros 40 años de vida los vivió hacia finales del siglo XIX, donde en Venezuela también había un poquito
de persecución religiosa, de ataque a la vida religiosa, ¿no? Había vida religiosa venezolana en esos años del gobierno de Guzmán Blanco. Había una resistencia en permitir la difusión de la fe. Muchos sacerdotes en esas épocas también sufrieron el exilio, etc. Muchos edificios de la iglesia fueron confiscados. En ese contexto de esa Venezuela nace la Madre Candelaria, además que lo que ella le tocó a vivir en la Venezuela también de inicios del siglo XX era una realidad muy dura. Venezuela estaba sumida en el atraso, tanto médico como científico, cultural. Venezuela era considerado un país campesino totalmente, con muchísimas enfermedades que a lo mejor con un poco más de medicina convencional se podía haber solucionado. Y lamentablemente no habían las condiciones sanitarias ni la atención a los más pobres y a los más desposeídos que se necesitaba. Pero Dios, que es misericordioso, en esa época, siglo XIX, siglo XX, tan dura, tan difícil, hace surgir grandes hombres y mujeres santos. Surge la Madre Emilia de San José, por ejemplo, que también se dedica a los pobres y a los enfermos. Surge la Madre Candelaria de San José, y es el contexto que también le toca vivir al doctor José Gregorio Hernández. Entonces hoy quisiera dejar unos minutos para que nos hablen cómo la Madre Candelaria vivió y cumplió este evangelio que hoy Jesús nos ha enseñado. Como lo escuchábamos en este hermoso evangelio y con las palabras del Padre Enrique, pues qué hermoso es poder encontrarnos que la palabra no solo se hace vida en los textos, sino en una persona. Y siento que es la invitación en este día, ¿no? Cuando Dios nos dice, vaya, le dice a quien pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y él dice, bueno, tú, el que tuvo compasión, el que fue misericordioso, es el que estará en el cielo. Bueno, es lo mismo que la Madre Candelaria hizo, y tan sencillamente, ¿no? Porque pareciera que pudiéramos pensar que es muy complicado el evangelio, y creo que Madre Candelaria es como un apóstol de la sencillez. De su vida fue amar a Dios y amar al prójimo, y creo que es precisamente la invitación que nos hace el Señor y que nos hace la Madre Candelaria, un sí se puede, en un contexto incluso extremadamente difícil como lo era la Venezuela, lo era y lo es la Venezuela en el que vivió ella. La Madre Candelaria de San José nació en Altagracia de Orituco, en una provincia de Venezuela, los llanos venezolanos, y en su primera parte de su vida fue como la gran preparación, y precisamente en la familia, para luego servir al prójimo a una mayor escala, que es la escala pues de servicio ya a nivel de la congregación religiosa que fundó, las Hermanas Carmelitas, antes conocidas como venezolanas, y ahora pues honrosamente tenemos el título de nuestra beata, Hermanas Carmelitas de Madre Candelaria. Y precisamente es en el contexto del dolor del prójimo, es en el contexto de una guerra donde estaban muchas personas heridas en las calles, en los que Madre Candelaria, tal como nos dice el Evangelio de hoy, se acercó, y no era porque no se acercaba al templo, y no era porque no estaba pendiente de lo que decía la palabra de Dios, sino precisamente porque esa palabra la quería hacer vida.
En ese contexto de recoger enfermos que estaban en las calles, apoyada por la sociedad civil de ese momento de Altagracia, Orituco, un pueblito en el Guárico, en los llanos venezolanos, apoyada por el párroco de ese momento, que es nuestro fundador, Monseñor Sisto Sosa, ella empieza esa labor. Y la pregunta hoy sería también, en el caso de la Madre Candelaria y también de nuestros beatos, nuestro beato José Gregorio Hernández, Dios mediante próximamente será beatificado, y también de la primera beata, Madre María de San José, y de la tercera beata, la Madre Carmen Rendiles. ¿Por qué Madre Candelaria se nos propone como modelo de santidad? Por ejemplo, esta persona que le pregunta a Jesús, ¿qué debo hacer?, también pudiera encontrar esa respuesta en la Madre Candelaria. Esa es como cuando uno llega a un camino y dice, bueno, ¿cómo llego a donde está TV Familia? Entonces, bueno, hermanita, tome la calle tal y usted sigue, allá va a estar. Entonces también nuestros beatos, nuestros santos, nos indican el camino. Y el camino no es otro sino Jesús, es camino, verdad y vida. Pero ellos también transitaron por ese camino. La Madre Candelaria, por ello lo dije al principio, es como es una santa que muestra la sencillez de seguir a Jesús. Porque Jesús dijo, amar a Dios y amar al prójimo, lo vemos en este evangelio. Y eso sencillamente lo hizo la Madre Candelaria, pero para eso hay que tener fe, hay que tener esperanza y, como dice la lectura, sobre todo la caridad. Eso fue lo que hizo nuestra beata fundadora y la invitación a la que ella nos hace también para que seamos todos felices, plenos en el Señor. Y con estos deseos y convicciones que suscita en nosotros el ejemplo de vida de la Madre Candelaria de San José, presentemos nuestras peticiones ante la misericordia de Dios. Para que el Santo Padre Francisco y todos los sacerdotes sigan creciendo en el encuentro personal con Dios y desde allí continúen proclamando la buena noticia de Dios a todo el mundo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Espíritu Santo sane todos los enfermos, en especial a cada venezolano, y nos llene de su infinito amor, y así demos frutos para la vida, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que nuestro Señor conceda a la Iglesia abundantes vocaciones a la vida consagrada, al sacerdocio y matrimonios santos, que sean siempre anunciadores del reino y entreguen sus vidas a los hermanos por amor a Dios, oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos, Señor, que derrames tu gracia sobre la congregación de hermanas carmelitas de Madre Candelaria, para que fortalecidas con tu Espíritu Santo, sigan perseverando en su entrega y servicio a los más necesitados, oremos. Te lo pedimos, Señor. Te pedimos por los miembros de las distintas comunidades de la Iglesia, que donan su vida al servicio de todos los necesitados, para que Dios les provea de todo lo necesario para realizar su obra en el mundo, siendo testimonio y signos de luz para nuestros semejantes, oremos. Te lo pedimos, Señor. Humildemente, Señor, colocamos estas peticiones por intercesión de la Beata Candelaria de San José, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrezco como María todo mi ser. Señor, que mi voluntad sea cumplir tu acepta con el pan y el vino mi donación. Señor, aumenta mi fe
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Padre Omnipotente, concédenos que el don de este sacrificio que hoy te ofrecemos en la memoria de la Beata Candelaria de San José, purifique nuestros corazones y defienda nuestra fragilidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor, y por la Beata Candelaria de San José. Porque Cristo en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y santos, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque siempre estás con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Igualmente, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda.
Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio Él nos abre el camino hacia ti. Señor Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y renuévanos a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, sobre nuestro obispo Baltasar. Que todos los miembros de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así les mostremos el camino de la salvación. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria, en comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra del Carmelo, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, la Beata Candelaria de San José y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijamos con amor y con fervor la plegaria que Cristo, cuando estuvo en la tierra, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Padre Santo, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. En Cristo nuestro Salvador, dense fraternalmente la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la doy yo. Mi paz les dejo, mi paz les doy, eso dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor, de parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, junto con la salvación. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Aquí está Cristo Jesús, el Cordero de Dios que ha venido a sanarnos. Él es quien quita el pecado del mundo, dichosos los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Saciado, Señor, con los dones de tu sagrado amor, te rogamos nos guardes de toda adversidad, nos ayudes a crecer en la oración y que a ejemplo de la Beata Candelaria de San José, cuya memoria hemos celebrado, sepamos vivir con verdadera entrega nuestra consagración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invocamos la intercesión de la Beata Candelaria de San José, especialmente en favor de todos los enfermos y de las personas que están sufriendo por alguna necesidad, y damos la bendición con la reliquia de primer grado de la Madre Candelaria que nos ha acompañado durante esta celebración eucarística. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que por intercesión de la Beata Candelaria de San José les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre, pedimos su ayuda y su intercesión, y la saludamos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hoy la Madre Candelaria nos hace más fácil, más comprensible el hecho de entender y vivir el Evangelio, lo que nos pide Jesús de ser buenos samaritanos. Ella lo vivió en la Venezuela de su tiempo, en medio de los pobres y enfermos que necesitaban de su ayuda. Hoy la tarea nuestra, queridos hermanos, es ser como Jesús nos pide y ser como lo fue la Madre Candelaria, interesados en el amor, en el servicio al prójimo. A vivir y cumplir lo que nos pide Jesús en el Evangelio, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengamos un momento de adoración al Santísimo Sacramento. Quiero levantar mi voz en un canto de adoración. Quiero levantar mi voz
Amado Señor sacramentado, creemos firmemente que estás presente en medio de nosotros. Tenemos mucho que agradecerte. El sembrar en nuestros corazones el amor que procede de ti. Hoy nos lo ha dicho la segunda lectura. Si no tenemos amor, no somos nada. Y todo el amor procede de ti, que eres el amor de los amores. Te damos gracias por el ejemplo de la Madre Candelaria, por su entrega a los más pobres y enfermos. Ayúdanos a ser como ella y a responderte desde nuestra pequeñez, desde nuestra sencillez, en esta Venezuela de hoy, en este mundo que reclama la presencia de hombres y mujeres que den testimonio de tu amor. Ayúdanos, Señor, a transparentar el reino en nuestra patria y especialmente a ser reflejos de tu gloria para los demás. Amén.